yo estaba como en esta búsqueda de quién soy, porque claro que te vuelves la esposa, la mamá, la nuera, pero muchas veces te cuestionas quién soy yo. Yo había hecho algunas cosillas de mi vida previo a toda mi experiencia de la adicción. Por ejemplo, estudié guía Montessori porque sentía que era lo único que quedaba para una señora que ya estaba casada antes de tener a los hijos, ¿no? Claro que el aprender a cocinar y tener al marido contento, pues era parte de las labores diarias, ¿no? De cierta forma, mi matrimonio no estaba bien hace varios años, de hecho me separé en el 2018 y fue justo cuando empezó como todo este tema emocional. Yo me doy cuenta bueno, y agradezco hoy en día mi adicción. Claro que quien me escuche que haya pasado por un tema de adicciones, me va a decir, Reina, tú estás loca. Pero realmente el haber vivido eso me llevó a un aprendizaje que ya les voy a compartir más adelante. Sin embargo, hoy entendiendo un poquito el origen de las adicciones, que es el tema emocional, la parte de las inseguridades, los enojos, los duelos, pues llegó a mi vida una etapa muy, muy difícil, a donde de cierta manera empecé a caer en una depresión muy grande, porque pues yo me separé de mi marido. Y claro que cuando mis hijos se iban con él, pues yo no sabía ni qué hacer de mi vida, ¿no? Yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Como mujer sola, separada, era muy difícil pues irme a un restaurante sola o irme a un antro sola, no estaba nada bien visto. Y justo fue la etapa en la que empezaron a abrir los casinos en México. Me imagino que muchos de ustedes han visitado estas salas de juego, estos casinos que están ya por todos lados, que yo hoy, la verdad, me da un poco de gustito que estén cerrados por el tema de la pandemia, porque sé que hay gente que está dejando de ir ahorita, pero pues bueno, empecé yo a ir a los casinos que estaban cerca de mi zona. Eventualmente yo no sabía lo que era el tema de ludopatía, yo nada más pues iba como a pues, entretenerme un rato mientras mis hijos no estaban. Obviamente empezó siendo un tema que era divertido al principio, donde iba y conocía a la vecina de máquina y platicaba eh, y pues jugaba poquito, ¿no? De cierta forma pasé algunos momentos en los que pues era como una ilusión el estar ahí en el casino, eh, desde que llegas como, pásale reina, siéntate en tu mesa, es como un medio muy seductor a donde te empieza a envolver esta parte de la idea que de pronto vas a poder salir con el tema financiero, donde vas a poder ganar mucho dinero, donde empieza tu autoestima a lo mejor a verse alimentada por todo este medio seductor que son los casinos, que es el mundo que se vive, yo le llamo hoy en día en el inframundo, ¿no? Tuve, hasta eso siempre he sido una mujer muy suertuda, entonces tuve varios días a donde gané mucho dinero. Y eso nada más me terminó de hundir, porque lo que hacía era darme dinero, o sea, el tener esta cantidad de dinero me hizo empezarme a clavar más en cuanto a tiempo, en cuanto a cuestiones que yo quería como evadir, ¿no? Yo cuando estaba en el casino, por ejemplo, me daba chance de anestesiarme. Algo que es muy importante platicarles es que justo en el momento que empiezo el proceso de mi separación con mi exmarido, también fue una etapa bien, bien complicada porque fue cuando nos enteramos del cáncer de mi mamá, en paz descanse. Y me acuerdo perfectamente que yo pues acompañaba a mi mamá a Houston, estaba con ella en el tema de las quimioterapias y a mí ya me urgía regresar a México, no para ver a mis hijos, no para ver a mi perro, no para nada. Lo único que yo quería era llegar a México para irme al casino, para anestesiarme y dejar de sentir el dolor que me estaba ocasionando mi separación, el ver a mi mamá que se iba deteriorando cada día más. Pero era muy difícil porque yo llegaba a Houston y veía a la gente conectada a máquinas para vivir y después llegaba yo a México y me iba al casino a conectar a una máquina para, según yo, poder vivir en ese momento, ¿no? Obviamente yo no sabía que estaba cayendo en una adicción ni que esto era una enfermedad.
conforme fue pasando el tiempo, empecé a apostar cada vez más, empecé a dedicarle más tiempo a medida que casi iba yo diario. Obviamente la parte emocional no se solucionaba porque estaba viviendo esto del divorcio y de la enfermedad de mi mamá. Recuerdo muy bien que, pues bueno, desgraciadamente mi mamá falleció y fueron momentos muy difíciles porque eh, yo decía, necesito hacer algo para que este dolor que estoy teniendo por la pérdida de mi mamá se vaya, ¿no? Y recuerdo que nosotros, por ejemplo, en la comunidad judía, lo que hacemos para, cuando alguien fallece son 7 días a donde nos sentamos en el piso. No sé si ustedes conozcan un poquito, pero a mí ya me urgía que se terminaran esos 7 días para poder escaparme y irme un rato a las maquinitas, ¿no? Claro que haber pasado por este tema de la ludopatía, hoy en día conozco, hoy en día ya estudié y ya sé cómo se llama y cuáles son las etapas y qué es lo que vive un ludópata. eh, de cierta forma, les puedo decir que cuando uno está en medio de una adicción, uno pierde absolutamente todo, ¿no? Y no hablo únicamente de la parte económica, de la parte financiera. Cuando yo estaba jugando, no nada más me anestesiaba de la parte de los dolores que había a mi alrededor, sino perdí muchísimas cosas, entre ellos mis valores, la relación que tenía conmigo misma. Yo me veía al espejo y no me reconocía. Y claro que cada día me iba hundiendo más y más, ¿no? Recuerdo haber ido algunas veces a grupo de autoayuda, a donde escuchaba las historias de los demás y decía, a mí eso, yo no estoy tan loquita, eso a mí no me va a pasar, estos están locos. Y claro que todas las historias que había escuchado en estos grupos me empezaron a pasar, ¿no? Desde empeñar, desde empezar a ver cómo conseguía dinero para seguir apostando. Y se volvió esto, se los juro, que un infierno horroroso que no le deseo absolutamente a nadie. Eh, Recuerdo que hubo un día específicamente a donde pasé muchas horas en el casino. De hecho, ese día acabé ganando, curiosamente. Llegué tempranito en la mañana y de cierta manera, eh, por ahí de mediodía me decían las mismas señoritas, oye, reina, ¿qué haces aquí? Ya vete, ya nos vamos, ya acabó nuestro turno, te estás ganando, vete. Y yo no podía irme, ¿no? Ese día, curiosamente, acabé ganando y llegué a mi casa con unas ganas y una sensación de quererme morir horrible. Yo ya no quería vivir, yo ya no sentía nada, vivía en una depresión constante, ¿sí? Y de cierta manera empecé, obviamente mi cabeza empezó a pensar qué iba a hacer conmigo, si me iba a tomar unas pastillas, si, qué iba a hacer para morirme, ¿no? Gracias a Dios me acordé que mis hijos estaban en el cuarto de al lado y que de ninguna manera les iba a causar ese sufrimiento. En ese momento me volteé con Dios y le dije, Dios, por favor, ayúdame porque no quiero volver a pasar por esto, porque yo sé que si sigo pensando en que me voy a morir, en que me quiero morir, me voy a morir. Y ayúdame porque ya no puedo más. Y se los juro que a partir de ese momento se empezaron a acomodar todas las piezas en mi camino. Conocí a una persona que me llevó al grupo de autoayuda. Gracias a Dios me pude internar en una clínica, estuve ahí 45 días. A pesar de que mucha gente me decía, es que si te internas te van a quitar a tus hijos y es que qué va a decir la gente. Ya saben, todos los tabús que hay alrededor de la gente que pide ayuda en el ámbito de las adicciones, ¿no? Y de cierta manera fue como esta parte de decir, pues tengo que soltar absolutamente todo, mi trabajo, el tema de mi divorcio seguía caminando, me sentía completamente sola y dije, pero si no tomo este paso para estar yo mejor, no voy a poder más con mi vida. Entonces me interné en Chihuahua y fue algo difícil, pero creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Poco a poco, el estar lejos de casa, trabajando en uno, me empecé a dar cuenta que yo no me conocía a mí misma, que de cierta manera eh, muchas veces estas adicciones o estos temas de salud mental aparecen
cuando no te conoces, cuando no estás alerta de tus emociones, cuando hay una depresión de fondo, cuando hay una baja autoestima. Y yo háganse cuenta que era como este barquito flotando en la corriente, ¿no? Empecé a trabajar en mí, y gracias a Dios tuve una muy buena dirección ahí en la clínica. Y me acuerdo perfecto el momento en el que estaba yo viendo habían varios árboles ahí en el jardín, se caían mucho las hojas porque era otoño en ese momento, y había un jardinero que se los juro no saben cómo se ponía sonriente a barrer las hojas. Pero con una sonrisa yo decía, este hombre barre y barre las hojas porque está tan contento, ¿no? Y creo que en ese momento fue un hombre que me enseñó muchísimo porque dije, la vida tiene que ser mucho más que este tema autodestructiva o que este tema de estar preocupado solo por uno. Y a partir de ese momento me dije a mí misma, pues si esto me pasó a mí, ¿sí? Tiene que ser para algo. Dejé el por qué me pasó a mí y encontré el para qué me pasó a mí. A partir de ese momento dije yo, si logro ayudar aunque sea una sola persona, me voy a dar por bien servida. Porque obviamente en ese entonces pues hablaban mucho de los fondos de dolor, ¿no? Que el adicto tiene que sufrir y deja que sufra. Yo decía, las personas no debemos de sufrir para encontrar ayuda. Al contrario, hay que buscar ayuda en el momento que estamos empezando este sufrimiento, no cuando ya nos dimos en la torre. Entonces, a partir de ese momento empecé a prepararme, trabajé para esa clínica varios años. Tuve la oportunidad de meterme a estudiar a Montefénix, lo que es la consejería en adicciones. ¿Qué es un consejero? Es alguien que ya pasó por una experiencia, pero se certifica para poder ayudar a otros que están pasando por lo mismo. No es un padrino, por ejemplo, porque el padrino lo hace a raíz de su propia experiencia. El consejero lo que hace es se prepara para tener toda la información y saber cómo ayudar a la otra persona. Pero en el interior seguía trabajando para esta clínica y veía que era muy difícil que las personas decidieran internarse, ¿sí? Y que cuando salían de la clínica muchísima gente recaía. De hecho, muchos de los compañeros que estuvieron conmigo los 45 días que yo estuve en la clínica, al salir, reincidieron y decías, ¿cómo puede ser que tanto esfuerzo se vaya a la basura? O sea, la gente sale y recae, ¿no? Y estuve como observando mucho este patrón de también la familia. La familia lo que hacía era mandaba a los pacientes al internamiento, como que decían, no, ya el problema está allá, me lo van a cambiar. Y cuando regresaba el paciente de vuelta a la casa, la familia se volvía loca, y de cierta manera los pacientes recaían. Y a mí misma me dijeron cuando salí de la clínica, órale, vete a tu vida, búscate ya un terapeuta, un psiquiatra y sigue con tu vida. Y créanme que salir a la vida es lo más complicado que hay. Porque cuando estás en el internamiento dices, bueno, pues por lo menos aquí no hay alcohol, no hay juego, no hay nada, ¿no? Cuando sales están los detonadores, está la familia, están los amigos, están las deudas. Y era muy complicado. Entonces, poco a poco fue pasando el tiempo, me seguí capacitando y platicando con uno de mis socios hoy en día, que también conocí ahí en la consejería, Oliverio, que es alguien que también pasó por un tema de adicciones, empezamos como este cuestionamiento de qué es lo que nos hubiera gustado que hubiera existido cuando nosotros necesitábamos ayuda, ¿no? Definitivamente el tema del internamiento era complicado porque veíamos, por ejemplo, se me acercaban muchos pacientes cuando terminé la consejería que de plano no se podían internar. Por ejemplo, una mamá que acababa de tener un bebé hace 3 meses y que estaba amamantando, ¿no? Había muchos empresarios que te decían, yo no puedo dejar mi trabajo porque si no mi empresa o sea, se va a destruir y demás. Entonces justo empezamos a observar qué es lo que había en los diferentes países acerca de los modelos de tratamiento innovadores en el ámbito de adicciones. Ahí nos dimos cuenta que el modelo ambulatorio, que es decir, que la gente no se interna, era algo que estaba funcionando en Europa y Estados Unidos,
Pero, sin embargo, la gente asistía durante 8 o 9 horas a estas clínicas ambulatorias. Y decíamos, es que algo con tanto tiempo que le dediques en tu día, pues no te permite seguir en tu trabajo, en tu familia o con tus clases y demás. Entonces empezamos a ver como todas las piezas, como para armar nuestro rompecabezas. Y así fue como fuimos armando este modelo, el modelo Emotions, a donde la gente no se interna, a donde hay todo un equipo de especialistas, a donde vamos acompañando a los pacientes. Créanme que yo hay veces no me la creo que estemos teniendo el índice de efectividad que estamos teniendo, que es más del 82% de efectividad con los pacientes que terminan el tratamiento. Y veo cómo esto es algo que les está salvando la vida, no nada más a los pacientes, sino a las familias también. Si a mí alguien hace 7 años me hubiera dicho, Reina, vas a estar liderando este proyecto que se hizo en tu cabeza, a donde después de haber vivido una adicción, donde la depresión tomó por completo mi vida, donde los pensamientos de muerte eran constantes, y hoy estar pudiendo ayudar a las personas que están pasando por lo mismo es algo que se los digo, se los juro con mucha humildad, aunque suene a lo mejor con mucha presunción, pero créanme que me llena de orgullo haber encontrado mi misión de vida, que es el poder ayudar y tender la mano a la gente que está pasando por momentos difíciles. Créanme que ahorita la pandemia ha sido todo un reto porque hay muchísima gente que está pasando por temas de salud mental, por crisis de ansiedad, por depresión, por adicciones. Y saber que estamos poniendo este granito de arena y esta nueva alternativa es algo padrísimo. Claro que este proceso de 3 años a la fecha para mí ha sido de gran aprendizaje, de haber pasado de estar en una clínica de adicción a donde soñaba en ayudar. Me acuerdo que hace 3 años y medio no sabía, les confieso, no sabía ni contratar a la gente. Me acuerdo que iba a venir la secretaria, la primera que tuvimos, a entrevistarse conmigo y yo ni siquiera sabía qué preguntarle. Hoy en día pues manejo toda la cuestión administrativa, tengo una directora clínica que pues obviamente ella es especialista en adicciones y demás, pero juntas estamos viendo las estrategias con los pacientes y es algo padrísimo, ¿eh? Y se los juro que yo le pido mucho a Dios que nos siga abriendo las puertas para poder llevar este modelo a diferentes puntos del país porque sé que hace muchísima falta. Sin embargo, hoy estamos aprovechando la tecnología para poder llegar en formato online y poder estar ahí. Entonces, me considero muy afortunada de poder estar hoy aquí, de poderles compartir todo esto. Y de verdad le agradezco mucho a Dios porque a partir de ese día que les platiqué, donde me volteé y le dije, please Dios, ayúdame, se encargó de ir poniendo todo hasta el día de hoy que estamos hoy aquí. El que hoy puede estar platicándoles es también gracias a todo lo que se me fue presentando en el camino y también a la preparación que he estado teniendo en los últimos años y a la gente que ha confiado en mí, porque no es fácil tener una historia de vida donde dices, bueno, por aquí voy a aprovechar mi historia para ayudar a los demás y de ahí tener socios y tener especialistas y tener pacientes que día con día ponen su vida literalmente en tus manos porque es un compromiso y créanme que esto de las adicciones no es una chamba fácil, también nos lleva a mucha frustración a veces, pero también a muchas satisfacciones cuando vemos que el paciente va cambiando su vida y vamos viendo los milagros que van pasando en su vida. Y algo muy padre que he notado es que esto es un efecto multiplicador, que así como alguien cambia su vida, en este caso puedo decir que cambió mi vida, y el que yo esté ayudando y poniendo este tratamiento para cambiar la vida de otras personas y que ellos mismos sean los que ayuden a cambiar la vida de otras personas es algo increíble. De hecho, hemos visto, platicábamos el otro día de un testimonio que tenemos por ahí que igual y luego se los mandamos, de un chavo que hoy en día está ayudando a otros chavos también a salir adelante del tema de depresión. Entonces, esto es un efecto multiplicador y me siento muy agradecida con la vida por haberme puesto en esto.
sí fueron momentos de mucho sufrimiento cuando estaba en la adicción, pero hoy que estoy en la dirección me siento muy contenta y muy orgullosa y sé que tengo mucho que aprender y un gran camino por seguir, pero estoy muy contenta y pues bueno, esto es lo que quería yo compartirles a ustedes el día de hoy. Me imagino que tienen varias preguntas. Sara, no sé si tú quieras, se me fue algo que digas es No, importante. primero y antes que nada agradecerte que seas honesta y que abras el corazón y abras tu vida ante este espacio. Muchísimas gracias. Me gustaría que nos platiques un poco más de tu formación, Reina, de Claro tu que formación, tus especialidades, cómo empezaste, esa primera piedrita que fuiste poniendo, cómo te fuiste formando del equipo directivo, cómo te fuiste formando del equipo que conforma Emotions, toda esta parte de emprendimiento, toda esta parte del ADN empresarial que te ha convertido en una emprendedora social y en una gran empresaria, porque también esto es una empresa, ¿no? O sea, el generar también este tipo de ayuda, pues bueno, sí es redituable y es redituable de dos maneras, satisfacción de personal y de alguna manera, pues bueno, formaste una empresa, un centro. Entonces, cuéntanos esa parte, cuéntanos por favor todo este proceso, toda esta preparación, esto que te hizo formar el gran centro que hoy tienes, Emotions Life Center, porfis. Claro, bueno, como les decía, en cuanto salí de la clínica, me di cuenta que la clínica en la que había estado yo no tenía ni la parte de RP, ¿no? Yo cuando llegué, esto se los platico aquí como muy íntimo, la clínica a la que me fui está en Chihuahua. Y entonces, cuando llegué con mi papá, le dije, papá, me voy a ir a internar a Chihuahua. Se volteó y me dijo, Reina, estás tú loca. En Chihuahua hay pura gente con sombreros y botas y pistolas y te van a matar. Entonces, me di cuenta que pues, también había muchísima ignorancia con respecto a lo que se hacía allá en la clínica y lo que era, ¿no? Entonces, estando en la clínica, me volteé con el director y le dije, necesitas alguien que te represente en la Ciudad de México. Y justo vine, cuando regresé a México, empecé a llevar la parte de RP y también conseguía entrevistas y era como el primer contacto con los familiares o con las personas que se internaban ahí en la clínica. Después de un rato fue que me metí a estudiar a Montefénix, ahí hice la consejería, tuve la oportunidad de meterme a este proceso de conocer, que es certificado por el Instituto Nacional de la Salud Pública y ante el IAPA, como esta parte de la consejería. De hecho, también certifico a los consejeros, me aventé como todo esta especialidad, si lo quieren ver así, que fue algo muy padre porque te enseñan desde cómo generar como esta parte de la empatía con la persona que tienes enfrente, que es algo que es maravilloso, que pasa magia aquí en mi consultorio, porque cuando vienen los pacientes con una cara de frustración, de ya no puedo más, el voltearte con el paciente y decirle, te entiendo por lo que pasaste, porque yo también viví en una adicción durante muchos años, es algo maravilloso. Después de un tiempo de haber estado trabajando para esta clínica, les digo que fue como ver que muchísima gente recaía, ¿no? Eh, Empecé a platicar con Oliverio y fue cuando empezamos a formar como todo este proyecto. Yo durante varios años ya traía la mente de tener algo, o sea, ambulatorio, tener un lugar como de cuidado continuo. Empecé a desarrollar como estas corridas financieras donde dije, bueno, pues debe de dejar. Y yo le decía mucho al director de la clínica de allá, de Chihuahua, le decía, tienes a tus pacientes ya que salen de la clínica, ¿para qué los dejas ir? Estás perdiendo dinero, hay que seguirles dando continuidad, ¿no? Y por algo no caminaron con él las cosas. Posteriormente me metí a estudiar a la hebraica, este tema de Deep CBT, que es terapia cognitivo-conductual, que la trajo Yehuda Barshalom a México, que ha sido un recorrido muy padre porque te llena de técnicas y de ejercicios que le haces a los pacientes, que ha sido algo súper padre.
Eh, y bueno, soy nivel 3, eso quiere decir que ya doy terapias con estas técnicas. Está avalado por el Feeling Good Institute de Estados Unidos. Ese es un modelo que creó David Burns, que es un mago de la terapia y de la psicología allá en Estados Unidos. La verdad es una eminencia. Y bueno, pues les platico que aquí en Emotions tenemos 3 socios, somos 3 socios. En un principio empezamos 2. Habíamos empezado en la colonia Anzures. Y recuerdo bien que Oliverio llegaba y me decía, Reina, pero cuando lleguen los pacientes, ¿cómo va a ser el modelo de tratamiento? Yo le decía, Oliverio, cuando tengamos a la gente indicada, vamos a ir armando el modelo. Y me decía, Reina, ¿pero cómo? Decía, vamos a ir armando, va a llegar la gente indicada y vas a ver. Hoy en día tenemos un modelo que está certificado, somos el primer centro ambulatorio certificado y registrado ante el IAPA, que es una institución para las adicciones aquí en México, a donde hemos estado innovando. Este modelo, por ejemplo, la gente, así como va al gimnasio, viene con nosotros 1 hora y media al día, siguen con sus actividades, duermen en su casa, y lo que estamos haciendo es incorporar la recuperación a la vida de estas personas. Tenemos hoy un equipo hecho de especialistas, somos 8 en el equipo más o menos, los que estamos operando hoy en día aquí en la sede de Bosques de las Lomas, a donde hay un psiquiatra, 4 terapeutas y 2 consejeros en adicciones, ¿sí? Y algo que es muy padre es que desarrollamos un plan a la medida de cada quien. Entonces, no es que todos los pacientes llegan y, y el día 1 hacen esto y el día 3 hacen esto y el día 4 hacen esto, ¿no? Al contrario, vamos desarrollando este plan de acuerdo a las necesidades de cada quien. Y es algo muy padre porque nos adaptamos, vemos a la persona y no a la adicción, entonces vamos haciendo todo de acuerdo a sus necesidades. Claro que si tú me dices, Reina, ¿cómo le has aprendido a la parte administrativa, a la parte, la verdad ha sido día con día, le soy muy honesta. Yo no tuve chance de meterme a estudiar administración de empresas y todo esto para estar aquí. Creo que todo ha sido de una forma orgánica y con mucha pasión, le soy muy honesta, ¿no? Entonces, sé que necesito seguirme formando si es que quiero llevar Emotions al siguiente nivel, que es poder estar en diferentes partes de México. Sin embargo, pues bueno, ahorita estamos muy enfocados en poder sobrevivir a la pandemia, en poder seguir ayudando a la gente en formato online, en formato presencial aquí en la sede de Bosques y poder seguir alzando la voz y hablando de estos temas de salud mental. Para mí el poder tener foros a donde hablemos de esto también ha sido muy importante, hablar con padres de familia. Hemos tenido algunas pláticas, por ejemplo, con padres del TEC, hemos tenido algunas pláticas en prematrimoniales, con gente que se va a casar, como para también hacer conciencia y poder tener temas de prevención en adicciones. Entonces eso es algo que me encanta, el poder ser vocera de estos temas es algo que me apasiona mucho y espero poder seguir con esto y seguirme formando y seguirme preparando para poder cada vez llegar a más personas y tocar más vidas y tocar más corazones y evitar que más gente caiga en estos temas de salud mental. Sí, Wow, sí. pues qué increíble. Muchas gracias, Reina. Gracias. Y bueno, te iba a preguntar que tú como emprendedora, ¿cuáles serían tus siguientes metas? Pero ya no los comentaste ahorita. Si hay algo que quisieras como para cerrar y antes de pasar a las preguntas, acerca de algún mensaje de las personas que quieren emprender o quieren hacer algo, ya sea a este nivel como lo estás haciendo tú o a otro tipo de sectores, ¿qué les recomendarías para poder emprender y formarte, ser una empresaria y hacer un modelo como el que estás haciendo o de diferente rubro? ¿Qué recomendaciones nos darías? Fíjense que uno de los aprendizajes más grandes es que muchas veces tu oportunidad está enfrente de ti
y que todo depende cómo vas tomando tu propia historia de vida. Hay muchísima gente que se victimiza, ay, pobre de mí, ¿qué voy a hacer con esto? Y hay veces hay que encontrarle el para qué a las cosas, ¿para qué me está pasando esto? Y si lo canalizamos puede ser una gran oportunidad de emprendimiento, puede ser una gran oportunidad de también poder ayudar, porque creo que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias historias y cuando las pones al servicio de los demás, todo llega, todo se acomoda. Como les decía, ha sido un gran recorrido a donde se han ido abriendo las puertas. Yo les digo, si alguien me pregunta, o sea, me hubiera dicho hace 7 años que iba a estar hoy aquí platicando con ustedes en esta silla, en esta oficina, con mi clínica llena de especialistas y de pacientes, no lo hubiera creído, pero cuando uno ama lo que hace, ayuda a los demás, puede crear la empresa de sus sueños, puede crear un tema también que sea sustentable, que genere dinero, un tema, una empresa que sea, que vaya lejos. Y yo espero, primero Dios, en un rato también volvernos a sentar aquí y decirles, es que estamos abriendo la segunda, la tercera y la cuarta Clínica Emotions. Entonces, ese es mi mensaje, Sari. Estoy segura que va a ser así, Reina. Estoy segura que te vas a expander, que van a haber centros de estos a nivel nacional y bueno, ¿por qué no? Hasta internacionalmente también. Tenemos varios pacientes fuera de México también, eso Por está padre. supuesto. Increíble. Increíble. Pues muchísimas gracias, Reina. Pues bien, si quieren abrir los micrófonos, por favor, hacer sus preguntas. También si quieren hacer algún tipo de intervención, alguna duda, comentario, por favor, adelante. Sí, yo. Por favor, Evelyn. Oye, Reina, pues fíjate, felicidades, la verdad, me conmoviste, ¿eh? Porque tuvimos una conferencia el año pasado y nadie se imagina lo que pasa cada uno, ¿no? Y cómo, bueno, yo no me imaginaba que esto nació a raíz de una experiencia propia fuerte, ¿no? Entonces, la verdad, mis respetos, mis respetos. Y te voy a comentar, me llamó mucho la atención. Bueno, primero, sí me gustaría que, no sé si tengas como el dato de cuántos pacientes has tenido, cuántos expacientes, ¿no? Cuántas personas han salido de la clínica. Y también si dentro de todo el tratamiento que ustedes manejan con cada paciente, si meten algo, si no religioso, a espiritual, porque me llama la atención que tú, por ejemplo, saliste del atolladero a raíz de, cuando te encomendaste a Dios, a un ser superior, ¿no? De que te sacara de todo esto. Meten algo así con cada paciente, más allá de la religión y de las creencias, si meten algo espiritual o de fe para cada uno. Sí, qué bueno que preguntas esto, Evelyn, me encanta. Sí, hemos tenido aproximadamente 125 pacientes desde que abrimos este modelo de tratamiento aquí en Emotions y algo muy padre es que integramos a la familia desde el principio del tratamiento. Entonces, estamos hablando que son 125 pacientes a donde hemos metido aproximadamente 550 familiares que estoy segura que le estamos cambiando la vida a mucha gente y que ellos mismos también le cambian la vida a mucha gente. Entonces, son más o menos nuestros números. Y por el lado de espiritualidad, es increíble lo que dices acerca de esta parte de las religiones y la espiritualidad. Creo que algo que yo aprendí en este camino es que es algo diferente, que las religiones como a mí me enseñan, ¿sí? A estar en contacto con Dios y la espiritualidad es como yo permito que Dios se manifieste en mi vida. Aquí en Emotions hemos metido un taller de espiritualidad que se lleva a cabo los miércoles y los domingos. Traje a una persona súper especial para mí que es mi hada madrina, es Pepe. Pepe ha sido esa persona que Dios me puso enfrente, que fue el que me encontré, que le dije, ya no puedo más, me estoy muriendo, que fue el día siguiente al que me encomendé a Dios, y me lo puso y me llevó a grupo y como que él me ha acompañado en este proceso y es una persona de verdad sabia para mí. Y entonces junto con él desarrollamos este taller de espiritualidad, que es nuestro terapeuta espiritual. Y con muchísimo gusto a ver si en algún momento, Sari, organizamos una sesión con la gente que quiera participar, con los medios, para que tengamos temas de espiritualidad que son tan útiles hoy en día.
Entonces, sí, definitivamente hablamos de espiritualidad aquí en Emotions y hay veces los pacientes no creen en Dios, o sea, no son ateos, por ejemplo, pero encuentran esta sensación de espiritualidad en cosas, o sea, no en cosas, pero por ejemplo en la naturaleza, en algunas cosas que los hace conectar con la fe, con muchas cosas. Entonces, sí, sí, definitivamente este es un programa que hay que meter la espiritualidad y lo tomamos aquí muy, muy en cuenta. Y por otro lado, también trabajamos con el programa de 12 pasos, algunas cosas. Entonces, es un programa 100% espiritual. Entonces, sí, aquí lo estamos explotando esa parte. Súper. Gracias. ¿Algo más, Evelyn? No, nada más. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Isaac, por favor, adelante. Reina, pregunta, hoy en día, decías que bueno que estén cerrados los casinos y todo esto, ¿sí? Pero desafortunadamente al cerrar estos, se abren toda la opción digital. Sí. Hoy es mucho más fácil. Antes tenías que desplazar, decir, bueno, voy, y alguien te podía decir, no vayas, no hay coche, no hay manera de irte, no vayas, o te sacaban del lugar, bueno, no te van a sacar del lugar, pero, o sea, hoy te puedes meter al baño y con tu celular estar jugando. O sea, digo eso porque es una manera de escaparse de alguna gente o de todo esto. ¿Cómo combatirlo o qué haces? Esa es la primera. Y la segunda es, la parte más difícil es uno, que alguien reconozca que tiene un problema. Tú lo reconociste y todo eso. Pero hacérselo notar a alguien, no nada más hablo de la ludopatía, sino de cualquier adicción, ¿sí? Esa es la parte, porque por más que te digan es cómo atacar, cómo resolverlo, cómo atacarlo con todo eso, ¿no? Sí, definitivamente tienes toda la razón, Isaac. Ha sido todo un reto poder llegar y como hacer este tema de conciencia con respecto a la ludopatía. Con el tema digital, justo ayer vi un paciente que vino por primera vez y me decía, tengo al demonio en mi bolsa. Le decía, ¿a qué te refieres? Me decía, tengo la forma de estar apostando 24/7 en mi celular. Y creo que el que quiere apostar, el que quiere tomar, siempre va a encontrar la forma de hacerlo. Creo que aquí lo que hay que hacer es sembrar mensajes. La mejor prevención es tener la información precisa. Desgraciadamente, con el tema de la ludopatía hay muchos mitos y hay muchos tabús al respecto de ella. Está bien vista ante la sociedad. De hecho, si ustedes se meten al Super Bowl la próxima semana o ven un partido de fútbol o prenden la tele, ¿cuántos anuncios de caliente te regalan 400 pesos, te dan esto, te dan lo otro? Y creo que el tener medios como los de ustedes hablando de este tema tan importante que es la ludopatía, que es el infierno que vivimos los que caemos ahí, es una manera de empezar a sembrar y hacer conciencia de esto. Desgraciadamente, la adicción a la apuesta, a la tecnología, son adicciones que son escondidas. No es como la del adicto que pues tú físicamente lo ves, ¿no? Tú al borracho, al alcohólico, lo hueles, alcanzas a ver que está borracho. Un jugador compulsivo no lo alcanzas a ver. Y de hecho son personalidades muy seductoras, son personalidades que logran esconder, que logran mentir, que hacen fraudes, que piden prestado. Entonces ya cuando se sale a la luz una persona que es jugadora compulsiva, ya hizo un desastre. Y fíjense, un jugador compulsivo afecta en promedio a 7 personas en su entorno. Y hoy en día está creciendo muchísimo. Entonces, sí es complicado, sí me marca mucha gente. Por ejemplo, hablábamos hace rato de una entrevista, ¿no? Que desde hace unos años hice, que ha tenido varios views. Ayer me escribió alguien de Chile, oye, Reina, necesito ayuda, caí en las garras de la ludopatía. Y pues bueno, tratar de hacer lo mejor que se puede y ver qué opciones tiene cada quien, ¿no? Entonces, sí. Y con respecto a lo que decías, Isaac, de la familia, bueno, de cómo hacer ver, claro que una de las principales características de alguien que está pasando una adicción es la negación, ¿no? Y muchas veces lo que hace el entorno es llegar con el adicto a decirle, es que estás borracho, es que estás jugando. Claro que la persona sabe, ¿no? Ahora hay que entender que cuando hay un tema de adicción en la familia, se enferma todo el sistema familiar, ¿sí? Y muchas veces la familia es la que se da cuenta de la adicción, ¿sí?
Y hay dos formas de poder ayudar a una persona que tiene una adicción. La primera es que el paciente quiera, que esta es la difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, si dije, acepté y busqué la ayuda. Pero hay veces necesitamos trabajar con el entorno familiar para crear un efecto dominó. Hay momentos en el que el paciente necesita tener algunos límites. Entonces, generando cambios con la familia, podemos ayudarle al paciente a que acepte la ayuda. Ahora, yo siempre les digo que los familiares tienen que ir encaminados ya a una solución efectiva de tratamiento o de ayuda al paciente y hacer como una intervención para decirle es que eres un borracho, es que eres un adicto, no tiene mucho sentido porque entonces no lo ayudamos. Entonces, la familia también necesita ayuda para plantearle ayuda a la persona que está en consumo. Wow. Isaac, ¿algo más con respecto a este tema? Espero haber Muchísimas aclarado gracias. un poco tu Ya después duda. platicaremos, pero muchas gracias. Pero sí quedó clara mi respuesta, a lo No, mejor. bastante claro, o sea, ¿eh? Perfecto. Gracias. ¿Algo más? Paola, ¿alguna pregunta, algún comentario? Por favor, adelante. Hola Reina. Sí, yo nada más quería ver si nos podías ampliar un poquito esta parte que dices sobre que perdiste tus valores. O sea, ¿cómo los perdiste? ¿A qué te refieres con esa parte? Ay, es que, fíjense, una persona que está pasando por una adicción no es que se vuelve una mala persona. La enfermedad saca lo peor de ti. Entonces, por ejemplo, si uno empieza a hacer cosas que no se imaginaba que iba a hacer, había un chavito que vendía dulces afuera del casino. Y yo llegaba y le decía, al ratito saliendo te voy a comprar. Y por ejemplo, el chavito se quedaba esperándome horas afuera. Esto no lo publiquen. Se quedaba esperándome. Y como obviamente perdía dinero, yo salía muy enojada. Y el chavito me decía, me quedé aquí esperándola toda la noche. Y le decía, pues a mí nadie me regala el dinero. Pero claro, yo acababa de regalar mi dinero. ¿Qué más me costaba comprarle al niño, no? Entonces, son estos ejemplos a lo mejor muy burdos, que dices, eso no lo hubiera hecho yo, porque yo soy una persona generosa, que siempre pienso en los demás, y de pronto vi estas cosas que así, digo, no puede ser, ¿no? Empeñé las joyas de mi mamá, que dices, conscientemente jamás lo hubiera hecho, y empiezas a hacer cosas que dices, en mi sano juicio no las hubiera hecho jamás. Mentir, ¿no? Mis hijos me hablaban, mamá, ¿dónde estás? En el súper, iba al súper a todas horas, ¿no? Y esta es una característica del jugador, mientes muchísimo para que la gente no te cache. Y es algo horrible. Yo me veía al espejo, Paola, y no me reconocía. Yo decía, ¿quién es esta persona? ¿No? He escuchado historias, digo, yo no llegué a tanto, gracias a Dios, pero mujeres que se prostituyen por 200 pesos para poder seguir apostando, gente que hipoteca su casa, gente que en ese momento pierde el coche, y que son historias de terror, que yo pude llegar a eso, no les digo que estuve tan lejos. Entonces sí se vive un infierno porque uno pierde el sano juicio y pierdes tus sueños, porque yo quería hacer muchas cosas con mis hijos y viajar a Disney y irme, y cuando gané el dinero decía, me voy a Italia a estudiar italiano. Claro que no haces nada más que volver al casino al día siguiente y regresárselos. Entonces sí, esa es la parte donde digo, te vuelves esa persona que no quieres ser. Sí se pierden muchas cosas. Las ganas de vivir, eso es algo importante. Gracias, Reina. Rosy, Juan Carlos, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario que quisieran compartir? Si no, pueden habilitar su micrófono, si quieren por el chat. Bien, pues bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta más, algún comentario. Pues muchísimas gracias, Reina. De verdad, gracias por el mensaje, gracias por hacer esto y compartir un bienestar común, ¿no? O sea, esa es la labor, esa es tu labor y yo creo que la humanidad te lo agradece y nosotros te lo agradecemos personalmente.
quieres cerrar con algo, Reina. Si nos quieres platicar también, yo vi por ahí que tienes un ancla en tus manos, ¿nos platicas? Sí, sí. Ay, qué bueno que me acordaste, Sara. Miren, les vamos a hacer llegar un detallito por haber estado el día de hoy con nosotros. Esta es una pulsera que le damos a todos nuestros pacientes. De hecho, todo el equipo lo tenemos con nosotros. En teoría, pues nuestros pacientes están durante 90 días con nosotros, que son 12 semanas. Tiene 12 piedritas de colores que representan a cada semana que pasan aquí con nosotros. Representan también los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Y cada vez que un paciente termina su proceso, esta etapa con nosotros, todos sus compañeros y sus terapeutas hacemos una actividad de cierre donde le cargamos esta pulsera a las personas que están aquí y se la llevan. La idea es que la tengan, que la carguen siempre con ellos y de esta manera se acuerden de cada paso, cada herramienta que adquirieron aquí en Emotions, porque acuérdense que este tema de salud mental no se cura, se controla y hay que seguirlo trabajando siempre. Entonces es algo muy padre que les vamos a hacer llegar y pronto espero ya que esto se libere para poderlos invitar aquí a desayunar y poder tener más contacto y poder tener ahora sí que nuestro meet and greet un poco más cercano. Espero que ya nos vacunen pronto y quiero agradecerles también su tiempo, el haber estado hoy con nosotros, el haber podido conocerlos yo también a ustedes y espero juntos estar sumando porque hoy ustedes también son parte de la familia Emotions. El poder hacer estas notas, el compartir estos temas, estoy segura que vamos a poder levantar juntos la voz y hacerle y cambiar la vida de no una, de muchas personas, porque acuérdense que el que salva una vida salva al mundo entero. Entonces los invito a esto y pues me encanta haber tenido esta mañana con ustedes y muchísimas gracias. Gracias muchísimas, Sara, por esta introducción, por haber empujado a tener este meet and greet con todos ustedes. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, nosotros nos vamos cargados de muchos mensajes muy, muy buenos, muy importantes y que nos van a hacer reaccionar. Pues ya tenemos dos caminos, el camino también del emprendimiento y el camino también de tan importante, reconocer si hay alguna alerta por ahí en casa o en nosotros mismos, pues reconocerlo y pedir ayuda, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Nada más por último, Reina, échate por favor un comercial, tus redes para que te podamos seguir de cerca y las redes de Emotions. Claro que sí, me pueden seguir. Ahí estoy subiendo mucho contenido. En Reina Cavie son mis redes oficiales, tanto en Instagram como en Facebook. Y también en Emotions Life Center estamos subiendo lo que estamos haciendo aquí en Emotions, varias pláticas que estamos dando también. Y en nuestra página web, que es www.emotionslifecenter, que también creo que es importante que la gente que lea sus artículos sepa a dónde dirigirse si es que necesitan ayuda. Entonces, ahí nos pueden encontrar. Y ojalá y me sigan, voy a estar esperando sus likes y eso, ¿eh? Entonces, espero verlos por ahí. Listo, pues muchísimas gracias a todos, gracias por este espacio, Reina, gracias amigos de medios por haber permitido entrar en sus casas o en este espacio ya ante esta nueva normalidad. Y bueno, lo que se les ofrezca, contacten a Sandra o a Montserrat si quieren alguna entrevista directo con Reina, si tienen alguna duda, si requieren de material extra, por favor, lo que necesiten. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias a ustedes, gracias Reina, estamos en contacto y gracias por todo. Gracias. Cuídense. Bye bye. Gracias, hasta luego a todos. Bye. Bye, buen día.